¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Revento Rubun. Estamos en Digital Compass Simulator con un CH47, un Chinook, y hoy vamos a hablar pues de crear un waypoint, de crear una ruta nueva, de modificar una ruta, de borrar un waypoint, de ir directo a un waypoint, bueno, pues todo lo que nos permite usar tema waypoints. Pero he de decir que a día de hoy yo este simulador, o sea, el CH47 no lo tengo comprado, estoy usando el trial, entonces no puedo esperar a que lo arreglen, pero hay cositas en la CDU, que la CDU es esta consola de aquí abajo, que está un poquito... que fallan los botones. Bueno, vamos a intentar solventarlo y más o menos se puede entender perfectamente. Vale, pues aquí tenemos, os he plantado la ruta en la pantalla HSD, ¿vale? Sabéis que con el Fly podemos poner el Fly Plan y también he activado el Fly Plan modificado y el alternativo. El alternativo lo voy a poner ahí, pero bueno, eso para otro día en todo caso. Pero cosas que podéis tener ahí puestas. Ahí lo dejo. Luego aquí he puesto el tema de la ruta, que la ruta pues veis que si le dais a System y le dais a Fly Summary, pues os aparece esto, ¿vale? Pues System, Fly Summary, y ahí pues lo que vamos a usar hoy. Lo primero, para ir directo a un waypoint, fácil y sencillo, pues podemos usar o esta pantalla, el MFD, o la CDU, ¿vale? La CDU si le damos a Direct y le damos aquí a las flechas para abajo, por ejemplo, quiero ir a, yo sé, a waypoint 9, que los he puesto yo estos nombres, ¿vale? Bueno, a waypoint 9 que es un 10, pero bueno, no sé qué he hecho yo ahí. Vale, pues le doy aquí, como estoy en el modo de direct, veis que la ruta, pues se ha borrado toda la ruta, porque supone que ya la he hecho, y bueno, pues me ha generado un turning point desde donde estoy, siempre genera un turning point y ya pues te pone dónde vas. Claro, este turning point, si yo ahora le digo desde este lado que quiero irme al waypoint, pues muevo aquí el cursor y digo, pues ahora quiero ir a waypoint 5 y le doy a direct, pues hemos hecho lo mismo, pero en distintas consolas. Pues veis que la ruta aquí tiene un salto muy extraño, ¿no? Pues bueno, ese salto extraño es el Turning Point 17 que hemos generado. Y ahora pues vamos a aprender a borrar waypoints, que ya lo he dicho en algún tutorial. Veis que el waypoint 17 está aquí, esto se hace en la CDU, se escribe un menos y se da a la izquierda, ¿vale? En Flyplan, esto hay que hacerlo en Flyplan. Lo mismo a día de hoy da igual, pero en un futuro lo mismo lo cambian a modificar Flyplan. ¿Vale? Entonces si yo le doy a modificar Flyplan, no siempre entra en este menú a día de hoy. Si veis que no entra, pues le dais a Direct, volvéis a Flyplan y ya le dais a Mod y funciona. Debería funcionar, ¿vale? Pues este es el mapa de modificación de Flyplan. Bueno, pues escribo el menos, que ya lo he escrito, y le doy al número 17, ¿vale? Que es el que quiero borrar, el turning point que ha generado él. Y veis que aquí me sale una línea punteada. Bueno, pues porque esto es la ruta modificada, me está enseñando las modificaciones. Pero también le voy a dar, me voy a decir que quiero volar directamente al waypoint 2, ¿sabes? Porque es al que quiero ir, aunque ahí ponga 3, pues le doy a direct. Y voy a borrar también el turning point este. Fijaos que ahí pues, la ruta está volviendo loca. Bueno, pues que hemos el turning point que está para arriba, pues le doy aquí a borrar el S18, ese turning point que me sobra. Veis que la ruta ya se parece a lo que era antes, aunque está punteada, pero bueno, está ahí. Y bueno, ya no me haría falta nada más. Puedo cancelar, entonces todo el trabajo hecho sería a la mierda, o le puedo ejecutar y ya vemos que la ruta es la que teníamos anteriormente, ¿vale? Bueno, pues hemos aprendido a borrar tal. Otra cosa que no funciona es el Flight Plan Management, que aquí debería darnos la opción, entraría en otro menú y habría una opción de borrar la ruta, por si queremos crear una ruta nueva, ¿sabes? Pero bueno, pues es lo que tenemos, no podemos borrarla. Tendríamos que ir borrándola uno a uno, dándole al menos, borrar, menos borrar, menos borrar, sería la opción que podemos ir haciendo por ahora, ¿no? Vale, pues vamos a continuar. Vamos a agregar un waypoint intermedio, ¿vale? En plan de, oye, que quiero ir a... Aquí, por ejemplo, entre el waypoint 10, quiero ir a otro waypoint. Bueno, pues hay muchas maneras. Meter coordenadas, meter un nombre de ese waypoint que tengas en la memoria. En este caso, yo tengo pues todos los waypoints que tengo aquí, el 11, 12, 13, que les he puesto yo ese nombre. Pues así. También puedo meter aeropuertos, ¿vale? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero ir a un aeropuerto. Y luego unas coordenadas, vamos a hacer varios ejemplos para lo que lo veáis. Entonces, en los aeropuertos tenemos que usar el ICAO, ¿vale? Aquí, por ejemplo, quiero ir a la Rota, entonces su ICAO es PGRO. Pues vamos a añadir ese aeropuerto, ¿no? Entonces, PGRO. Y lo voy a añadir pues donde me dé la gana. Bueno, modificamos ruta como siempre. Escribo PGO con PGRO, hemos dicho, ¿no? PGRO, creo que era la palabra, vamos a confirmarle. PGRO, correcto. Como no es un waypoint,
es una cosa de icaos, pues se pone así, ¿vale? Y ahora a la izquierda pues le pones delante de quién va. Pues yo quiero que vaya delante del número 12, aunque ponga el 13, bueno, de mi nombre 12. Entonces yo le voy a poner, el 12 está aquí. Veis que se ha puesto encima del 12. ¿Vale? Si es verdad que lo mismo ahora, la imagen, como os he enfocado un poco los botones, podéis ver que están un poco, como que no están en la línea, pero eso es porque he movido la cámara, ¿vale? Pensar que este primer botón va a cancel, este segundo botón va a 13, este al 17, este al 12, y este al 11 y este al curso, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la cosa de la perspectiva. Vale, pues yo lo tengo puesto, si os dais cuenta aquí en la ruta, me ha salido pues aquí a donde va, al ICAO. ¿Vale? Que voy a, o sea, de ese waypoint del 11, o bueno, el número 12, vamos a hablar en el 12. Pasamos al 17, que es la base, y del 17 pasamos al 13. ¿Vale? Entonces yo esto pues lo ejecuto y ya tengo pues mi ruta modificada. Lo puedo borrar, lo puedo hacer. Pues ya hemos aprendido a agregar un waypoint escribiendo pues datos que ya están en la consola. Waypoints que yo he metido en el editor de misiones, tengo que ponerles la barrita. Puedo hacer lo mismo, pero poniendo la barrita. En vez de PGO, pues pongo /2 o barra lo que quiera. ¿Vale? Puedo poner coordenadas. Coordenadas hay varias. Recordar que con Alt izquierdo, voy a poner aquí Alt izquierdo y clic izquierdo, mientras mantenemos el Alt, nos sale todo esto, ¿sabes? Que esto nos podemos ir a cabina y se nos queda. Es lo bueno de esto. Bueno, pues aquí tenemos varias coordenadas que podemos usar. Pues según el manual se supone que el MGRS Grid no está implementado, ¿vale? Pero yo voy a hacer la prueba para que lo veáis, porque muchas veces el manual ha dicho que no está implementado y está, pero bueno, yo lo voy a probar. Pueden meter la ristra entera de números, pero tienen que ser 6, 8 o 10, ¿vale? 6 entiendo que son 3 y 3, 8 pues 4 y 4, 10 pues 5 y 5, ¿no? 2, 4, 5, aquí tengo pues los 5, pues escribir toda esta lista de números, el 5, 5, P, BR, siempre hay que escribirlo, y luego de estos 5 primeros números, pues escribes 976, de la otra ristra tendrás que escribir 623, ¿vale? O lo escribes entero o la cortas. Cuanto más números tengas, más precisión, ¿vale? Así que vamos a meterlo, hago 55 P, B. Bueno, estaría guay que lo hiciéramos en modificar plan, ¿vale? Así podemos cancelarlo y tal, porque me lo va a aceptar. No sé si en un futuro no lo aceptaría, pero sería como un cambio definitivo, ¿vale? O sea, no es como en el modificar plan que puedes todavía darle a cancelar, no sé qué. Bueno, mejor hacerlo aquí, ¿vale? BR, y ahora pues la lista de números, 976, como voy a escribir tres números, 3 y 3, 6, ¿no? Pues 623, 623, ¿vale? Entonces yo le daría a donde quiero que se meta antes, le voy a meter antes de este número 8, entonces le doy a este botón, y como veis pues no está implementado, ¿vale? Bueno, pues lo suyo se habría metido ahí, ¿vale? Vamos a probar con coordenadas. Pues para las coordenadas tenemos que usar las de latitud, longitud, decimal, minutes, ¿vale? Esta línea de aquí. Las estándar o tal, eso pues no. Esto, bueno, pues son cosas de siempre, 10.000 veces todo lo mismo hecho de mala manera. El 0 me pone aquí en el manual que los ceros en el este-oeste no son requeridos, ¿vale? O sea, si en el este que tengo yo, como empieza por 145, pues no tengo ni un 0. Pero si estuvieses en el Cáucaso, pues suele ser 0 lo que sea, ¿no? Pues ese 0 inicial no haría falta, ¿vale? Hay que meter un mínimo números 4 números mínimo, ¿vale? Entonces yo a mí me explota un poco la cabeza porque ¿cómo vas a ver él si es 145 si no le metes el 0 exterior, o 45, ¿no? O 14, 5, bueno, no sé, vamos a verlo cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, yo tengo que escribir aquí, esto, como quiero borrarlo entero, le doy a pulsado, lo dejo pulsado, se borra, y le voy a dar norte, hay que escribir norte, evidentemente, pues le doy a la N, y vamos a escribir coordenadas, pues 1407, mínimo 4 dígitos hemos dicho, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque yo estos 4 dígitos creo que van a palmar. O sea, yo creo que aquí tendría que ser 5 dígitos porque, o sea, primero tienes que escribir mínimo, yo creo que en vez de 4 dígitos se refiere al número entero de grados y el número entero de decimales, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, aquí le voy a poner el este, ¿no? Porque estamos en este. 145.
Y él dice que si pongo 0 ya son 4 números, pero yo no me lo creo. Yo voy a poner el 7. ¿Vale? El 7 porque sería hasta el punto. ¿Vale? En mi opinión es escribir hasta el punto. Y le voy a meter pues delante del número 8, por ejemplo. Y ahí veis que me lo ha metido. Y bueno, pues me cuadra porque estaba un poquito más abajo de la base aérea, ¿no? El punto. ¿Veis que el punto es esta isla de aquí? Ahí hay un puntito. Es donde he pinchado. Pues me cuadra. Con lo cual el manual tenemos que siempre interpretarlo. A ver, o sea, no, mínimo 4 dígitos. Mis Marianas 4 dígitos. Vamos a verlo con 4 dígitos para que, bueno, pues lo disfrutemos un rato. Vale, así que me voy al F10, voy a hacer alt izquierdo y voy a pinchar pues a la derecha, más o menos a la misma altura, a la derecha. Y me voy a coger pues este punto y lo voy a hacer, ¿no? Entonces hemos dicho que esto es norte 14, 03, 03 y este 145, 1, ¿vale? Aquí estamos con la idea que dice el manual, de 8 dígitos. Vais a ver que esto no... Bueno, vais a ver, lo voy a descubrir yo también ahora mismo. Le vamos a meter aquí delante del 11. ¿Veis? Pues se ha ido a matar las cañas, evidentemente. Tenía que haberse puesto aquí, como nos falta un dígito, así que mal expresado el manual, señores. Lo voy a borrar. ¿Veis que son las coordenadas? Pues lo borro. Y ahí no ha pasado nada. Bueno, son las maneras de meter por esta coordenada, cuando se lo implementen, por esta coordenada. Si esta coordenada la queremos hacer mucho más precisa, pues tenemos que meter el puntito, ¿sabes? Entonces vamos a hacer esta nueva coordenada que he puesto, la vamos a hacer más precisa. Pues hemos dicho que esto es norte 14, 03, punto 443. Veis que no tiene ningún misterio meter un punto, ¿sabes? Luego el este 145, 18.289 y le meto pues aquí mismo donde hemos metido el otro y veis que ahora pues está en su sitio correcto, ¿no? Ahí veis pues la ruta, qué bonita nos va quedando o qué fea, no lo sé. Vale, ya hemos hecho cómo borrar un waypoint, cómo crear un waypoint, aquí se han visto las medidas, cómo insertar un waypoint entre medias de waypoints, cómo borrar waypoints de cualquier... Yo creo que ya está todo hablado con respecto a una ruta, ¿vale? Yo creo que no se me olvida nada. Dame un segundito que piense. No es que se me olvide nada. Vamos, esto lo voy a cerrar. Vamos a confirmar la ruta. La ejecutamos y veis que se ha confirmado. Pero vamos a simular que borro toda la ruta. Sabéis que la opción esa que nos falta de borrar ruta, pues es un problema, ¿vale? Aquí podríamos borrarla más rápido, pero tengo que ir borrando uno a uno. Y hay otra manera, o sea, cuando creas un waypoint, veis que ya aparece la palabra ENZ ahora mismo. Pues cuando estás creando una ruta, lo normal es que tú crees el waypoint 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o como quieras llamarlos, ¿vale? Que tú los vas creando en el mismo orden, ¿no? No primero vas a crear el waypoint de despegue, después el de aterrizaje, después en el que tienes que recoger las tropas, así todo en plan orden random. Eso no es lo normal, ¿no? Pues en ese caso, siguiendo el orden normal, os voy a hacer un sumario de meter waypoints y básicamente es darle a length, ¿vale? Bueno, pues ya veis que ahora mismo, como no estaba en el modo modificación, se ha ido borrando todo, ¿no? Bueno, pues lo suyo es que estuviésemos aquí para que se fuera siendo la ruta pues en el modo modificado. La ruta alternativa se supone que cuando podamos acceder a más menús pues tendríamos la primera ruta que ya tenemos cargada, que es la que nos hace el editor de misiones. Podríamos crear otra ruta, como vamos a hacer ahora, y bueno, pues tener dos rutas, una alternativa tal, bueno, y cargar qué ruta quieres usar, que eso sería en la opción que no está aquí, la de Fly My Event, que tú cargarías la ruta 1 o la ruta 2. Tienes 127 waypoint creo que son para hacer ruta, pero bueno. Venga, chicos, vamos a hacer la primera ruta. Pues voy a coger y voy a hacer el despegue. El despegue, pues evidentemente tengo que hacerlo desde mi base, PGUA, entonces lo voy a meter pues con PGUA. Vale, entonces escribo, estoy en, ¿vale? Entonces, como es una cosa que no es un waypoint, que es algo unicado, pues voy a poner PGUA. P, J está la G, J está la U, J está la U, A, J está la A. Vale, pues le doy a end y se mete, ¿vale? Ahora voy a escribir un waypoint que puede ser el waypoint 3. Esto, como son waypoints creados en mi data Kagglitch, vamos a decirlo así, pues tengo que escribirlos con la barrita esta, ¿vale? Habéis visto ahí que he puesto la barra y escribo pues 3. ¿Dónde está la SS?
3 y le doy a End. Y ahí me escribe pues el 3, que es el waypoint 2, pero como se llama 3. O sea, se podría haber llamado Manolo, ¿vale? Y el waypoint 3 nos vamos a ir a una coordenada que va a ser, por ejemplo, pues esta de aquí, no sé qué coordenada es esa, y la vamos a escribir pues evidentemente con latitud y longitud, nada más, ¿vale? Entonces, como es coordenada, tengo que poner norte 13, 1350, este 145. Recordar que aquí los ceros a la izquierda darían igual, pero hay que escribir hasta el punto, no como dice el manual, que son 4 dígitos, 06, y le doy a End, y se va metiendo, ¿no? Se va metiendo, esto es fácil, ¿no? Esto es como agregar un waypoint al final de la ruta, ¿vale? Su nombre, pues la coordenada, la velocidad, tal. O sea, la velocidad, la coordenada es el nombre del waypoint. Bueno, pues nos faltaría escribir el aterrizaje, que, bueno, no podemos hacerlo con esta coordenada, lo podemos hacer con el ICAO. Son las tres maneras de poner cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que con estos tres waypoints me bastaría. Podríamos poner otra vez el ICAO de otro lado, pero bueno, yo que sé qué más da. Recordar, estamos solo añadiendo waypoints. En un futuro, pues puedes meterle más cositas. A la derecha del waypoint, tú editas cosas, ¿vale? A qué hora llegas, a qué velocidad quieres, ¿vale? Leg a la altura del tramo. Esto básicamente, pues bueno, se iría metiendo los datos. Esto, pues no sé cómo se cambia. ¿Sabes? Aquí no habla nadie nada. Entiendo que si quieres cambiar leg altura, pues si yo pongo 500 y le doy, debería pasar algo, ¿no? Pero está mal metido el valor. Entonces, si pongo 500 barra 0, debería entrar el valor. Pues ahí está, ¿no? La altura de ese tramo. Si pongo 500 barra 50, ¿qué significa esa elevación de 50? Pues no sé, ¿sabes? La altura del tramo, pues más la elevación, pues no lo sé, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis aquí cosas que básicamente tenéis que intentar escribir igual que está. La velocidad, ground speed, yo voy a escribir 100, voy a escribir 100, le doy, no funciona, ¿no? Entonces la G de ground speed y escribo 100 y no sé qué significa la F, ¿sabes? Así que tendré que poner 100 por narices, o sea, tendré que poner la F por narices. Es que no sé qué significa la F. ¿Qué otras letras puedo poner? Pues no lo sé, ¿vale? Por eso, ¿ves? Ahí me ha cambiado. Pues vale, pues menos velocidad. Sé que son 100 nudos, ¿vale? Pero la F es que no sé. No sé a qué se refiere. El tiempo en el que queremos estar, pues evidentemente, pues yo quiero estar a las 9. Pues voy a escribir 09, 0000. Es que tendré que escribir los dos puntos. Pues hombre, no veo los dos puntos, ¿sabes? Aunque me falta una V, ¿sabes? Pues ya está, por lo mismo me falta la V, que tampoco sabemos qué significa. 9, quiero llegar a las 9, 0000 V. Estos que son cosas que no me pone el manual. ¿Veis? Y se me ha cambiado. Bueno, pues hay que llegar a las 9 horas. Ya está. Ya está. Entonces, bueno, es un poco cosas que podéis hacer. Claro, tenemos data 3 de 3, 2 de 3, no cambia. Todo esto son cosas que todavía faltan o no sé. Así que por eso tampoco quería daros mucha información de ello. Aquí podemos ir cambiando entre los distintos waypoints. Si le doy al de arriba, pues me va llevando al de arriba, pero claro, como he puesto el inicial. Y si le doy al de abajo, no hace nada, pero se supone que debería ir yendo al siguiente waypoint, ¿vale? Bueno, pues básicamente te deja subir para arriba, pero no te deja bajar para abajo. Data 1 de 3 y no cambia, no puedo pasar al 2 de 3. Bueno, pues cosas, chicos, cosas, yo que sé. ¿Cómo vuelvo para atrás? Enhorabuena, descubre los revientos. ¿Sabes? Pues con flight plan. ¿Qué ha pasado con mi flight plan? ¿Sabes? Ahí está, modificado. Pues lo ejecutamos, se confirma flight plan. Y yo creo que ya sabemos todo lo que tenéis que saber sobre waypoints. ¿Sabes? Espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Recordad que está en desarrollo. Recordad que ya les ha pasado antes que cuando las CDU modifican algo, hay algún botón que deja de funcionar. Por ejemplo, Flight Plan no os puedo hablar nada de él y dudo que no voy a poder hacer un vídeo. Así que bueno, lo dejo un poquito ahí en el aire, lo siento. Ya os he dicho, este módulo no lo he comprado, no lo voy a comprar. Pero como tenemos las pruebas estas de 15 días, pues bueno, pues no me cuesta nada cogerme la prueba, juguetear un rato con él, hacer los tutoriales y dar el módulo por hecho, ¿no? Ya sabéis que un poco la filosofía de mi canal viene siendo que estén todos los tutoriales de Falcon BMS y de Digital Combat Simulator.
Lo mismo hay algún avión que tardo mucho en sacar los tutoriales o que lo mismo se me olvida, ¿sabes? O sea, no está mal que en los comentarios pues digáis, oye, ¿tienes algún tutorial de yo qué sé, del F-35? Digo, pues todavía no porque no me lo he comprado, ¿sabes? O todavía no porque no está en prueba. O es que es un avión que no van a ponerlo en prueba y no me lo voy a comprar nunca, lo siento. Bueno, hay siempre excepciones, ¿no? Así que chicos, espero haberos entretenido, aprendido algo, suscribiros, dale a like, suscribiros, no te olvidéis comentar, compartir, y es una pena que la ruta alternativa no pueda tenerla, porque si no estaría guapo que podríamos ver nuestra ruta, la ruta modificada, que es mientras la modificas, y una línea de la alternativa en plan de, pues tengo dos rutas, puedo ir por aquí o para acá. Así que bueno, pues una pena. Chao, chao. Sin miedo en tus ojos se fuera. Cada día es un reto, quiero que lo sientas en el aire. No hay límites, el cielo es nuestro camino. Con Revientor vamos a conquistar el destino. Suscríbete.